A mí un gusto dar la bienvenida a esta Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Hoy tenemos una sesión muy especial con un invitado que pues nos gustaría mucho propiciar un diálogo y una reflexión sobre un tema que ha sido una preocupación a lo largo del siglo XX y también del siglo XXI y que nuestro autor va a hacernos pues la presentación de la manera en que él llegó a redactar este valioso texto y a propiciar desde ahí una serie de reflexiones conjuntas entre quienes se encuentran en este espacio de Zoom. Hay compañeros y compañeras que tuvieron la oportunidad de asistir a la Unión Soviética y también tenemos compañeros que asistieron a Rusia, al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes más recientes, en Sochi, me parece. Entonces, creo que el diálogo va a ser muy interesante porque pues también hay compañeros que tuvieron la experiencia de haber estado en ese maravilloso país. Entonces, voy a presentar a nuestro autor. Él es José Antonio Ejido, es doctor en sociología por la Universidad Francesa de Provence, también es profesor en las universidades de Jilin, China, en la Universidad Central de Venezuela y en el Instituto Pedro Gual de Altos Estudios Diplomáticos de Caracas. El compañero, bueno, profesor, el compañero por la confianza de las escuelas de cuadros que tenemos una relación fraterna y producto de este intercambio también se da la invitación a José Antonio Ejido. Fue integrante del grupo de asesoría directa del comandante y presidente Hugo Chávez allá en Venezuela entre 2009 y 2010. Ha publicado más de 20 libros y toda una serie de reflexiones, conferencias, charlas, y es el presidente de la Asociación Cultural Volver a Mex. En realidad, pues el compañero Ejido nos hizo una síntesis curricular para poder hacer la presentación e iniciar el diálogo, porque su trabajo académico y desde una perspectiva combativa, pues es bastante amplio y nos honra tenerlo en esta escuela de cuadros. Su texto y su libro sobre el cual vamos a hacer las reflexiones y escuchar cómo es que logró, digamos, redactar este material tan valioso se llama De la URSS, de la Unión de República Soviéticas Socialistas a Rusia, una historia de infamias y resistencias. Y sobre todo me parece un texto sumamente valioso para el análisis de generaciones que en su momento no tuvieron la experiencia o la cercanía del conocimiento de la URSS y pues en ese sentido traer el tema en este siglo XXI a las reflexiones es sumamente necesario y sobre todo pues porque la historia es también un aprendizaje respecto de lo que sucedió en el pasado, pero cómo nos afecta en el presente y qué sucederá a futuro. También la historia nos permite vislumbrar el rumbo, digamos, de la vida política y pública de los países. Entonces, pues sin más preámbulo, compañero José Antonio Ejido, sea usted bienvenido y le agradecemos mucho la presentación de su libro el día de hoy en esta Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes. Es para mí sumamente grata la invitación que me hacen ustedes, la Escuela de Cuadros Juan Vicente Toledano, y es para mí muy grato que sean ustedes mexicanos, país al que siempre agradeceremos haber recibido hospitalariamente a nuestros abuelos supervivientes de la derrota de nuestra Segunda República el año 1939. Solamente hubo dos países que defendieron nuestra Segunda República Española de 1936 a 1939. Uno fue la gloriosa Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que suministró apoyo político, armas, aviones, tanques, etcétera, y desde la Internacional Comunista ayudó a organizar las brigadas internacionales que tenían como fin salvar nuestra república de las garras del fascismo. Y luego México, que fue el único país solidario que recibió a nuestros abuelos, que eran en realidad la flor y la nata de la Segunda República, los mejores intelectuales, los más combativos,
los mejores científicos, los académicos, los militantes, los cuadros. Wenceslao Roses, uno de los principales teóricos españoles del marxismo, debieron su vida a la hospitalidad del presidente Lázaro Cárdenas y del pueblo mexicano. Bien, eh, yo me comprometo con la revolución de mi propio país, pero también con el apoyo a la Unión Soviética y al conocimiento de la Unión Soviética sobre la base de que en mi época, ya tenemos añitos, ¿no? No era suficiente la crítica al capitalismo. Todo el mundo criticaba el capitalismo, todo el mundo sabía que el capitalismo no era la última fase de la humanidad, la más desarrollada, no, no, sino que era una sociedad plagada de desigualdades y de injusticias que llevaba en su seno conflictos de todo tipo, como se ha confirmado abiertamente al desaparecer la gran potencia socialista que contenía, que servía para contener y que contuvo durante todo el siglo XX la parte más salvaje, más expansionista, más violenta, más injusta del capitalismo, básicamente del capitalismo imperialista, del capitalismo de los monopolios, ¿no? Que ya Lenin, en una obra que tiene mucha actualidad, aunque se escribió y se publicó en 1916, que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, ya demostró que era la época más reaccionaria, pero mientras existió la Unión Soviética y el campo socialista vertebrado en torno a la Unión Soviética, no se veía tan claro como se ve hoy lo de inicuo, bárbaro, salvaje, criminal, algunos otros adjetivos, todos se refieren a la realidad, no son excesos verbales. Lo que hoy está viviendo la humanidad en cuanto a un conflicto o a diversos conflictos que lanza un imperialismo norteamericano más desbocado, más desabrido, más agresivo, más injurioso, que se ha visto nunca. Todo esto es una consecuencia de que ya no existe desde diciembre de 1991 la única potencia capaz de hacer prevalecer el derecho internacional no sobre la base de la ética, que la tenía y de sobra, y mucho más que su enemigo imperialista. No sobre la base del derecho internacional, no sobre la base de la moral, sino sobre la base de la fuerza, que es lo único que entienden los imperialistas norteamericanos como eje central de un pequeño país, de un pequeño grupo de países que representa una oligarquía que, como digo, hoy eh, amenaza con conducir a la humanidad a su desaparición. Todo esto lo que hace es eh, permitirnos entender que la Unión Soviética, y con eso justifico un poco el libro que publiqué, es como algunas estrellas desaparecidas en el fondo del universo desde hace probablemente miles o decenas de miles de años, pero cuya luz nos sigue iluminando a nosotros, nos sigue llegando y nos sigue calentando incluso a los países de nuestra galaxia. Bueno, pues con la Unión Soviética pasa exactamente lo mismo. Es un país y es una unión de países en la que se desarrolló durante 75 años un sistema social superior, pero que fue destruido por una serie de razones, de motivos, de causas, de injerencias que yo analizo en el libro, que cayó, pero que, como digo, es curioso que su oportunidad y su corrección la evaluamos en el momento de su ausencia, no tanto en el momento de su presencia. Pero yo tuve una cierta intuición de que había que investigar la cuestión de la vida en el mundo soviético y en el mundo socialista. Para eso, el primer viaje con el primer sueldo de mi vida fue visitar Rumanía y Hungría socialistas, y después, a comienzos de los años 80, suscribirme a una revista, se llama Tiempos Nuevos, que de manera muy barata, en lengua castellana, que es lo que nos une ahora culturalmente, lo que nos permite comunicarnos, eh, permitía acceder a determinados conocimientos, ¿no? Y luego, además,
la oportunidad de organizar en mi ciudad y en mi nación vasca, contribuir a organizar una asociación de amistad que ya venía siendo construida por la Unión Soviética ya desde los años 30, incluso antes de lo que ellos llamaban la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, que permitían, asociaciones que permitían dar a conocer una realidad de una vida sin capitalismo que el mundo capitalista se encargaba por todos los medios de ocultar, de silenciar o de difamar o de injuriar. Porque para los imperialistas, estos imperialistas bárbaros que están destruyendo la civilización persa, que tiene como 5.000 años, y amenazan lo que siempre dicen, te voy a mandar a la edad de piedra. Lo que pasa es que la edad de piedra ya existía, el imperio aqueménida, eso es lo que estos bárbaros ignorantes no saben, acusan a sus enemigos de imperio del mal, y el fundamental imperio del mal era nuestra Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas para este grupo de criminales que representan una oligarquía financiera con más espíritu de muerte que la que ha tenido nunca ninguna clase social o ningún grupo social en la historia de la humanidad, como decía el mismo Che Guevara, y se confirma, y se confirma. Por lo tanto, objetivo mío fue conocer, y luego, una vez de estar seguro de que este sistema social, este modo de producción, significaba un paso adelante de la humanidad, resolvió problemas que el capitalismo no ha resuelto, porque el capitalismo no está para resolver los problemas de la humanidad, está para acumular propiedades, riquezas, enriquecer a un grupo pequeño de ricos, de oligarcas, y para eso estos oligarcas están dispuestos a liquidar los avances de la humanidad. Y lamentablemente, lo que a veces ocurre en la historia, que no es una historia lineal, que siempre va sistemáticamente a mejor, sino que está a la medida de la lucha de clases, de la correlación de fuerzas, de los aciertos, de los errores, nuestra humanidad sufre el retroceso por siglos, que significa la ausencia de la potencia del bien, y me pongo un poco maniqueo, porque el maniqueísmo es una parte de la cultura, vieja cultura persa, hoy en cuestión, pues existe un bien, existe un mal. La Unión Soviética, con sus errores, porque no hay una construcción humana que esté exenta de errores, representaba unos valores humanos, una defensa del derecho, una defensa de la vida, una defensa de los pobres, de los humildes, de los pueblos, que no ha sido reemplazada absolutamente por nadie. Yo viví 11 largos, muy ricos y trabajados años, muy intensos y muy apasionantes de mi vida en la Venezuela bolivariana, entre el 2006 y el 2017, y un objetivo oculto, no os lo reconozco ante ustedes, de mi libro, de este libro, era explicar a los dirigentes bolivarianos que lo que ellos creían como razón de la caída de la Unión Soviética era falso. Es decir, ellos repetían, asesorados por difamadores del socialismo, trotskistas y otros asesores extranjeros que se presentaban por allí con una aureola de academicismo y de conocimiento, le explicaban a los dirigentes bolivarianos, empezando por el comandante Chávez, que la Unión Soviética se cayó porque el pueblo rechazaba a la Unión Soviética y que nadie defendió el socialismo soviético. Bueno, yo demuestro con hechos objetivos, con hechos contrastados, con hechos debidamente demostrados, que los pueblos soviéticos y el pueblo soviético como una unidad nacional de nuevo tipo se defendió con todas las armas a su disposición para frenar el camino que ellos tuvieron hacia el abismo, protagonizando guerras de resistencia, insurrecciones, movimientos parlamentarios, movimientos políticos, y también protagonizando victorias políticas que no pudieron salvar la unión, el Estado de la Unión, el Estado federal socialista, pero que se obtuvieron victorias parciales
que hicieron además que el socialismo soviético continuase sobreviviendo en condiciones no tan óptimas como cuando existía la Unión Soviética y el conjunto del campo socialista, pero sí eh, en condiciones muy honrosas y muy dignas. La República de Belarus o de Bielorrusia es el testimonio vivo de lo que yo les estoy contando. Es un país que a partir del año 1993 eligió para la presidencia y para ejercer el poder político a la parte sana, que era mayoría, del Partido Comunista de la Unión Soviética en Belarus o Bielorrusia, y afortunadamente el líder que frenó los procesos destructivos sigue estando al frente de Bielorrusia. Los gringos y sus revoluciones, sus contrarrevoluciones de colorines, lo han intentado liquidar y erradicar, no ha podido ser, y la semana pasada me encontré con que el presidente Lukashenko había sido recibido por la República Popular y Democrática de Corea, ¿no? Que es también otro país socialista que sobrevive heroicamente desde la época de grandes revoluciones socialistas, de liberación nacional, antifascistas y antiimperialistas que dieron lugar no solamente a la Unión Soviética, sino a un campo socialista variado, amplio y multiforme, el cual en América Latina y el Caribe tiene como el mejor y más digno representante a la República de Cuba. Yo sé que desde México se le da mucha solidaridad a la Cuba agredida por estas bestias imperialistas. Todo lo que hagamos será poco para mantener la revolución cubana, que no es un vestigio de nada, es el fruto de la voluntad de su pueblo, pero es el fruto también del trabajo colectivo y de las ventajas que dieron a los pueblos en materia de liberación la existencia de un poderoso campo socialista que siempre tuvo como corazón la Unión Soviética. Ahora, para enfrentarme o para comparecer ante ustedes, estuve releyendo mi propio libro porque está tan lleno de datos y de fuentes que yo no las conservo en mi cabecita, que no es ni la de un robot ni la de un ordenador. Y uno de los datos que yo recogía y que recojo en este libro es que solo la Unión Soviética ocupaba el 20% de la economía de todo el planeta Tierra, que es bastante más de lo que hoy ocupa China, la economía de la China popular, que se considera que es el país emergente que está superando en crecimiento económico al criminal mundo imperialista, ¿no? Concentro sus vecinitos del norte, los, los que les quitaron a ustedes una gran parte del territorio nacional. Bueno, yo me encontré con varios textos de camaradas soviéticos en la preparación de este libro que no dejan de lamentarse por el hecho de que en el caso de que hubiesen coincidido una Unión Soviética que hubiese podido resolver sus problemas internos y mantenerse con existencia, haber coincidido con la expansión de China popular, claramente hubiese sido una hegemonía mundial que hubiese ofrecido en estos momentos a la humanidad una perspectiva de desarrollo sereno, armónico, feliz, democrático y pacífico que los bárbaros, los salvajes y los inhumanos imperialistas, y mido mis palabras, no me gustan los adjetivos, pero no tengo más remedio que calificarlos así, eh, en cuanto al desafío que nos lanzan a toda la humanidad, ¿no? Bueno, la verdad es que no es el momento. En Venezuela decimos que sobre la leche derramada no hay que llorar. Es el momento de seguir. Yo seguí una senda de estudios, de reflexiones colectivas e individuales que desde el momento de la caída de la Unión Soviética se plantearon las razones del por qué una civilización, un modo de producción, un Estado multinacional, el corazón del socialismo, no había sido capaz de resolver sus contradicciones y había caído en el marco de una contrarrevolución que, como digo y repito, atrasó el desarrollo de la humanidad y nos lanzó a la humanidad, lamentablemente, muchísimo tiempo para atrás, ¿no? La propia existencia de la Unión Soviética hacía del mundo imperialista un mundo más humano, más progresista y más democrático de lo que es hoy.
más social, tanto en sus metrópolis euro-norteamericanas como en el modo de producción capitalista en general en el mundo, ¿no? El estado social, el estado de bienestar que llaman los occidentales, se fue desmoronando porque al caer la Unión Soviética, la patronal, el empresariado de los países capitalistas, ya no tenía miedo a perder el poder político, dado que la Unión Soviética ejercía un efecto de ejemplo, de servir de referencia a las luchas de los trabajadores por no solamente mejorar las condiciones de vida, sino tomar el poder político y económico y construir una economía colectiva donde primase el desarrollo público y la solución de los problemas de la humanidad, de los trabajadores, de las mayorías sociales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la metodología que yo he utilizado en este libro básicamente es aprovecharme de la recopilación de materiales y de documentos que producía la propia Unión Soviética y los producía en castellano. Hoy el capitalismo ruso no escribe más que en ruso y como mucho en inglés. Pero el socialismo soviético, por ser portador de un mensaje universal de liberación, se expresaba en prácticamente todos los idiomas del mundo, o al menos los más repandidos, extendidos, ¿no? De manera que era muy fácil encontrar excelentes ensayos, trabajos periodísticos, novelas, poemarios en la lengua castellana, ¿no? Editados por la maravillosa editorial Progreso de Moscú y por la editorial de la agencia de prensa Novosti. Una de nuestras tareas de la Asociación de Amistad Euskadius era repartir y difundir los folletos que eran el recopilatorio de los análisis de los discursos de los dirigentes soviéticos, los problemas, las discusiones, etcétera, etcétera. Y ese material es un material difícil de conseguir y ha sido una parte de las fuentes en las que yo me he basado. Pero a partir del año 2021 yo me encuentro con la sorpresa tecnológica muy agradable de que la tecnología telemática nos permite traducir a la lengua castellana no libros enteros, pero sí artículos enteros desde cualquier idioma. Yo realmente no sé una palabrita de ruso, salvo espasiva bolshoi, que significa muchas gracias, ¿no? Y salvo SSR, que es el chiste aquel, ¿no? Dice, por qué dicen, aplauden ustedes a aquellos en el campo de fútbol que pone CCCP? Ah, porque son de los nuestros, porque dice cucurrucucú paloma. Pues no, no, era SSR, que en lengua cirílica significa Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Es un chiste que yo escuché hace muchos años, ¿no? Bueno, pues entonces, hemos accedido a una gran cantidad de artículos escritos por camaradas soviéticos y comunistas soviéticos y rusos que fueron actores y protagonistas de los momentos de la contrarrevolución, que pasados los años han publicado valoraciones, evaluaciones, críticas y autocríticas de cómo fueron las cosas y de qué errores cometieron y qué detalles hubo en la lucha entre la mayoría del pueblo soviético y un grupo de traidores, porque hay que hablar de traición, que a partir del año precisamente 1985, cuando muere el último gran dirigente soviético que ha mencionado esta camarada que visitó este país en este año, cuando murió el camarada Konstantin Ustinovich Chernienko, ¿eh? Eh, que fue un camarada todavía, he escuchado los imperialistas franceses cultivan el odio a este dirigente como si fuese un loco capaz de lanzar bombas nucleares. No, 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 no. Era un dirigente leal a la Unión Soviética que lamentablemente estaba muy enfermo cuando accede al poder una vez fallecido también un camarada extraordinario que hubiese necesitado acceder al poder más joven para poder profundizar las reformas políticas sociales
culturales, económicas, que hubiesen podido resolver la crisis, en mi opinión, coyuntural que tuvo la Unión Soviética. Hablo del camarada Andrei Andropov, camarada Andropov, Yuri Andropov. ¿eh? Muere el camarada Brezhnev el año 81, también con mucha edad. Hay una crítica a ellos llaman, los imperialistas han llamado el periodo del estancamiento. En realidad, la época de Brezhnev es una época de gran desarrollo social para el país, un país que ya había restañado las profundas heridas ocasionadas por la Gran Guerra Patria. Hay que recordar que no es el soldado Ryan, no son los gringos los que nos liberan a la humanidad de la peste nazi, sino que es el pueblo soviético, el ejército rojo dirigido por Stalin, el que aportó como 30 millones de caídos en este combate sagrado contra el fascismo, mientras que los norteamericanos creo que tuvieron como 200.000 muertos, ¿no? Bueno, entonces eh, quiero decir que eso causó la pérdida también de la vanguardia del proletariado de los pueblos soviéticos, heridas muy graves que con el tiempo el pueblo soviético, la Unión Soviética, fue restañando hasta convertirse en una potencia que en algunos rubros, en algunos campos, en algunos terrenos, sobrepasó tecnológicamente a los Estados Unidos, que no había sufrido ningún tipo de destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Las destrucciones fueron fundamentalmente en el suelo soviético, porque el capitalismo alemán fue empujado por el capitalismo occidental, francés, inglés y norteamericano para lanzar todas sus fuerzas contra la Unión Soviética, que representaba una esperanza de una humanidad sin explotación, sin guerra y sin opresión. ¿eh? Y eso no lo podía tolerar la oligarquía capitalista, y es por eso que en ese terreno se produjeron las grandes batallas, y en ese terreno la Unión Soviética mostró la fuerza que tenía, pero al precio de unas heridas tremendas. Yo equiparo la Unión Soviética como un Hércules gigantesco que tuvo sobre sus espaldas a toda la humanidad entera. Y Hércules se cansó, Hércules se fatigó, y la humanidad no fue capaz de apoyar a Hércules, la clase trabajadora occidental que se benefició de su existencia, ni los pueblos del mundo, ni los pueblos liberados del fascismo, no el español, por cierto, que tuvimos que sufrirlo durante muchas décadas, y Hércules se cansó y la humanidad se cayó. O sea que pasó lo que pasa, lo que dice el ejemplo de los antiguos griegos, ¿no? Bueno, el caso es que hay un material que a mí me permitió entender mejor los errores que se cometieron. Por lo tanto, no piense que este es un libro en el que solamente hablo de cosas buenas de la Unión Soviética, sino que también doy la palabra a los actuales rusos soviéticos, apoyándome en la tecnología, en el hecho de que no he viajado a la Unión Soviética a por archivos, no he tenido los presupuestos ni la ayuda para eso, ni tampoco leo ruso, pero sí hay un debate y hay una aclaración sobre los errores que cometió la dirección soviética, que crearon esta situación. Yo creo que, digamos que para redondear un poco, no me quiero ni quedar corto ni alargarme demasiado y aburrirles, yo diría lo que tiene de nuevo el libro que yo propongo a una investigación que no la tengo que hacer yo, la tiene que hacer la humanidad avanzada y progresista en su conjunto, porque nos va la vida en ello. Porque si hay una esperanza para la humanidad sería de aprender de los errores de la experiencia soviética, que no duró 7 meses, no duró 26 años que ha durado la gran revolución bolivariana, ha durado 75 años. Por lo tanto, el socialismo duró y aportó a la humanidad en 75 años de vida. Los que quieren decir que eso estaba condenado al fracaso, yo digo que no, que eso no es así, ¿no? Entonces, aporto algunos elementos novedosos, aporto algunas críticas que hacen hoy los propios eh, comunistas rusos. Una crítica muy grande es el sistema
parlamentario soviético devino en un burocratismo que repetía consignas y que al final estaba controlado por la dirección del partido y que evadía y evitaba el rol de haber sido una democracia directa capaz de mejorar el sistema, de criticarlo, de criticar los errores y de ofrecer soluciones. Y eso lo dicen los soviéticos. Los soviéticos de hoy, los rusos de hoy y los camaradas leales de hoy. Entonces a mí no me hubiese gustado reconocer eso hace 30 o 40 años, pero hoy tengo que reconocer que no puedo ser más papista que el Papa porque es el análisis autocrítico que hacen ellos. Es un error la teoría de la época Brezhnev de que ellos estaban en una época de socialismo desarrollado, porque el socialismo en aquel momento no había sido capaz de desarrollarse lo suficiente. Y luego yo demuestro que no es verdad, como pensaban algunos dirigentes venezolanos y del mundo, que no han estudiado suficientemente este caso, que el pueblo soviético cayó sin combatir, porque no cayó sin combatir. Combatió políticamente, hablo de las luchas dentro del partido y hablo de las luchas armadas que se dieron en diversas partes de la Unión. Hubo una enorme guerra civil en Tayikistán, hubo una enorme guerra civil en el Cáucaso, hubo una enorme guerra civil en Moldavia, de la que surgió un territorio soviético, la República de Pridnestrovie, hubo enfrentamientos armados en las tres repúblicas bálticas. En Ucrania se fue incubando las condiciones para que el pueblo soviético del este de Ucrania resistiese con las armas en la mano al triunfo de los neonazis de la Segunda Guerra Mundial puestos en el poder por la señora Victoria Nuland el año 2014. Aquella guerra de resistencia al capitalismo la libró el pueblo del Donbass soviético, de la parte occidental pero eso ha sido ya en condiciones de autodefensa, cuando ya la Unión Soviética no existía, pero los norteamericanos seguían con la teoría de Berezinski, ya no solamente de desmembrar la Unión Soviética, sino de desmembrar la Federación Rusa. Les salió bien en destruir la Unión Soviética. Hay un capítulo aquí que hablo de la injerencia de los agentes de la CIA, identificando a los agentes de la CIA que dirigieron este proceso. No estoy diciendo que fue solamente un proceso teledirigido desde el exterior, hay errores internos, hablo del 20 Congreso del PQS y me baso entre las diversas fuentes que he trabajado, hay una muy brillante de dos autores marxistas norteamericanos, porque aunque no lo sepamos o los medios no nos lo dejen saber, hay un marxismo norteamericano que lucha contra la barbarie de su propio país. Hay dos científicos norteamericanos que escribieron un libro magnífico que se llama El socialismo traicionado, The Socialism Betrayed, que fue traducido brillantemente por, creo que la Academia de Ciencias Sociales Cubana, se convirtió en un libro en Cuba, lo subieron a Internet y me ha permitido obtener hipótesis y elementos sumamente interesantes en los que me he basado, ¿no? Entre otros trabajos que fueron conocidos en los años 90. Si les parece, para redondear y terminar un poco, hablo de los ataques que hubo a las instituciones partidarias. El Partido Comunista era el centro de la vida política del socialismo y la contrarrevolución se centró no solamente en destruirlos políticamente, sino también físicamente. Hay una campaña de asesinatos de altos dirigentes soviéticos que fue presentada en la prensa como suicidios. Y yo, apoyándome en lo que dicen hoy los camaradas rusos, yo creo que hubo un plan de la CIA para, digamos, científicamente exterminar, matar, asesinar a los dirigentes que podían organizar la resistencia al capitalismo. Si les parece, les leo un poco la enumeración de los temas, que son la enumeración de los capítulos del libro. Empiezo criticando la rusofobia, porque esto lo publico el año 2022-2023 en plena odio a Rusia.
justifico el por qué volver a analizar la caída de la URSS, la infiltración reaccionaria en el seno del partido. Hay a partir del 20 Congreso del PQS una infiltración derechista en el seno del partido. El trotskismo occidental apoya la contrarrevolución, la derrota de la sociología soviética incapaz de prever a tiempo la contrarrevolución, la destrucción de la economía soviética en Rusia, la década de los horrores. Lo que pasó fue un auténtico horror y un auténtico genocidio social contra el pueblo soviético en Rusia y en el resto de las repúblicas, ocultado, por cierto, por la propaganda capitalista. El ejército soviético desmembrado y reemplazado por una fuerza mercenaria corrompida, fragmentar la Federación Rusa, enfrentar a los pueblos soviéticos hermanos entre sí. Rusia, y en la época de la famosa perestroika, se puso a apoyar las intervenciones norteamericanas. El capitalismo ruso de los 90, el reino de la mafia, emerge una diminuta oligarquía. La mayoría de los oligarcas no proviene del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino de la oposición contrarrevolucionaria. El capitalismo se restaura mediante el terror, la guerra y la dictadura. Hay listas y explicaciones de las persecuciones a muerte contra los patriotas soviéticos leales. Yeltsin y los norteamericanos hicieron fraude en las elecciones presidenciales de 1996, que fueron ganadas por el Partido Comunista de la Federación Rusa, que fue uno de los partidos nacidos del antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética. La convivencia multiétnica reemplazada por la persecución y masacre de las minorías. Dirección estadounidense y occidental de la destrucción de Rusia, donde identifico a los gerifaltes de la CIA que intervinieron dando órdenes para este desastre. La colonización económica de Rusia es algo a lo que se ha opuesto la derecha nacionalista rusa desde la llegada al poder del presidente Putin. La caída del régimen pro-norteamericano de Yeltsin, la llegada de Putin al poder, el programa político de los siloviki, que son la gente en torno a Putin, dos fracciones antagónicas de la burguesía rusa, una sociedad altamente desigual, deforme y fragmentada. Es decir, que la parte final, para mí menos importante del libro, es analizar rápidamente la Rusia capitalista de hoy. La parte más importante, a la que consagro más tiempo, más fuentes, más páginas, son las contradicciones dentro del partido, las luchas políticas dentro del partido, las luchas armadas y la resistencia contra el capitalismo, y luego también las condiciones económicas de la Unión Soviética, que no eran ni de derrota, ni de fracaso, ni de hundimiento de la economía. Se podía haber restaurado con otra dirección, no llena de traidores, el centro del socialismo, y el mundo hubiese sido otro. Lo que pasa es que fue lo que fue, y ahora nos toca a nosotros sacar alguna conclusión al respecto que sea para bien, que sea para guiar las luchas de los trabajadores, de los pueblos oprimidos, de la humanidad, a favor de la paz y del socialismo. Si os parece, eh, termino mi alocución y os devuelvo la palabra, agradeciéndoos nuevamente por vuestra paciencia y vuestra atención. No, al contrario, compañero Ejido, muchas gracias a usted por su exposición. Pues la primera pregunta que nos hacen en el chat es, ¿dónde se puede conseguir, leer, comprar, adquirir el libro? Eso es como para empezar. No sé si usted nos puede dar información de dónde adquirirlo o cómo acá en México. Hombre, esa es la pregunta más difícil que me hace usted, porque este libro conseguí publicarlo en el Estado español, pero yo creo que vale más el envío postal desde el Reino de España a la República Mexicana que, que cualquier otra manera, ¿no? Ahora ha habido un camarada que dirige la Escuela Latinoamericana Hombre Nuevo, Mujer Nuevo de Buenos Aires, de la República Argentina, que ha hecho una edición del libro, pero es una edición pequeña, ¿no? Parece que no sé de qué manera está en Amazon. Yo no me he encargado de publicarlo. Supongo que la mayoría de las ganancias van para Amazon. Yo no controlo ese proyecto. Aquí mi contrapregunta sería,
¿Qué editorial hay en la República Mexicana capaz de atreverse a editarlo y a distribuirlo en el país de ustedes? Porque yo no tengo solución a ese problema, ¿no? Yo no tengo detrás ni una potente distribución, ni una editorial, ni nada de eso. Si vivirían Gracias. ustedes en España, se resolvería. México, en fin, no Pero tengo... sí, muchas gracias por su respuesta, porque seguramente podemos comprometernos a través de nuestro compañero Mezcua a preguntar y facilitar esta información. Ahora hay muchas modalidades, ¿no? De imprimir bajo demanda y otras, pero sería interesante si a través de alguna editorial se puede hacer la distribución acá en México y la impresión del libro y la versión en digital y todo eso que se hace ahora de manera moderna. Muchas gracias. Pues realmente es muy interesante replantear el tema en el presente, el dolor y lo que ha significado para el siglo XX el proyecto de la Unión Soviética, todo ese debate absurdo que se generó sobre el fin de las ideologías y que ya daban por sepultado, ¿no? El proyecto del socialismo, pero cuán necesario es este mundo en donde había un contrapeso a que las potencias imperialistas hicieran lo que su voluntad tiene de fuerza y de dolor hacia zonas, por ejemplo, como Gaza contra el pueblo palestino, y no parece que hubiera un orden que pueda poner un equilibrio y frenar estas atroces acciones en contra de los pueblos y de la humanidad. En ese sentido, pues sí hay toda un debate respecto de lo que significó la Unión Soviética en esta especie de equilibrio del mundo y la defensa del pueblo trabajador y la defensa de la soberanía y la autodeterminación, que encontraba un referente y un apoyo, por supuesto, en este maravilloso proyecto que fue sustentado esencialmente en el humanismo. A veces en la Escuela de Cuadros hemos dialogado sobre, por ejemplo, el tema de las mujeres y los avances de las mujeres en un lugar como la Unión Soviética, pues de inmediato, ¿no? Hubo una gran diferencia en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en los avances científicos, técnicos, las mujeres también a la par de los compañeros en la lucha, pues por la construcción de su patria. Entonces, en ese sentido, habría muchas experiencias destacadas, pero también, por supuesto, y usted ya lo hace notar, pues las complicaciones que significa para un partido en el poder encontrarse al final con una presencia fuerte de derecha y que va a desvirtuar o a desviar, ¿no? La esencia fundamental de la lucha política y a derivar en las consecuencias pues, que pudimos observar a finales del siglo XX. Entonces, compañeras y compañeros, yo sé que varios de ustedes tuvieron la oportunidad de visitar la Unión Soviética y otros la Rusia, entonces, pues aquí está abierto el espacio para el diálogo. Compañero Arturo Gallegos sería el primero que nos hace favor de preguntar o de hacer algún comentario. Adelante, Arturo. Gracias, compañera Carmen. Pues un gusto tenerte. Me va a permitir hablarte de tu compañero Ejido, porque aparte de la camaradería nos une una amistad también ya algunos años. Pues saludarte y estoy muy contento de que por fin hayas estado acá en nuestra escuela. Creo que deberíamos de hacer más común estas interacciones entre escuelas y instituciones de camaradas marxistas. A mí me parece muy relevante el tema que abordas, sobre todo por la coyuntura histórica. Como bien sabes, yo estoy acá en Alemania y de hecho vivo en el territorio de lo que era la Alemania Oriental, la Alemania socialista. Y me parece que en la experiencia que yo tengo acá es parecido en el sentido de que los cuadros que vivieron, las personas que vivieron el socialismo real en la Europa oriental, como acá en Alemania, en los países, en las exrepúblicas soviéticas, se están obviamente, pues poco a poco yendo. Y son los que tuvieron la experiencia, como tú dices, real de haber vivido ese socialismo y en estos tiempos en los que la juventud regresa, porque tenemos una ola de nuevos miembros, sobre todo muy jóvenes, de las nuevas generaciones veinteañeros, digamos, no tienen ese referente histórico y ven a la izquierda o al movimiento progresista mundial como la nueva izquierda, esta, digamos, progresista que nada más se centra en las cuestiones,
identitarias, ¿no? Y a mí me gustaría, cuando señalas tú que la Unión Soviética fue un proyecto muy largo en el tiempo, de más de 70 años, me parece a mí que también es muy relevante también porque China está a punto ya, si no casi superando el proyecto socialista de la Unión Soviética. Va a llegar a ser el proyecto más socialista, más longevo en la historia. Y es el referente que nuestros compañeros jóvenes tienen, no es el de la Unión Soviética, a diferencia nuestra, o más las generaciones más grandes. El referente socialista que tienen los jóvenes ahora es el proyecto chino. Y me gustaría que tú, si así lo deseas, hicieras algunas diferenciaciones de los proyectos. A mí, por ejemplo, me salta a la vista la actitud que China siempre ha tenido en la perspectiva internacional, y tú dijiste que la Unión Soviética era el Hércules que soportaba al mundo, y yo coincido contigo en esta apreciación, y me parece que China no toma ese rol, no tiene el internacionalismo tan marcado como lo tuvo la Unión Soviética, y me gustaría que tú hicieras algunos comentarios al respecto, si te parece. Muchas gracias, saludos. Sí, sí, Gracias, muchas Arturo. gracias, Arturo. Me agrada mucho escucharte, no desde, desde México, sino desde Alemania, ¿no? Mira, hay un camarada brasilero que ha hecho su familia en Pekín, en Beijing, ¿no? Eh, Este camarada me dice hace poco tiempo, es un camarada que milita en el Partido Comunista do Brasil, ¿no? Y que además domina perfectamente el chino, se dedica a traducir excelentes artículos científicos marxistas producidos por la Academia China al portugués, que es casi un caminito para que nos los traduzca también al castellano, ¿no? Y este camarada me dice, hace la observación de que como la Unión Soviética, sin llegar a tener nunca la capacidad económica, industrial y tecnológica de la que, tiene, de la que goza hoy China popular por el mérito del trabajo de su país y de la dirección política y tal, pero sí cumplió una función internacional universal muchísimo más activa que la que ha tenido nunca en su historia China popular. Y yo diría más, yo diría, mejor que no cumpla la función negativa que tuvo la China de cuando Mao se hizo maoísta y que siga teniendo una función político-comercial, porque entre el año 1966 y el año 1976, China fue un desastre para la causa de la paz y del socialismo. O sea, China entró en una bucle ultraizquierdista que es analizada muy bien por un militante comunista belga. Yo le recomiendo un libro que está subido hace años en internet que se llama ¿Hacia dónde va China? Peter Franzens, ¿no? Y explica, el ex maoísta, pero fiel al comunismo, explica que esa China consideraba que el peor de sus enemigos era la Unión Soviética. Y no solo eso, sino que Nixon y Kissinger se dedicaron a aliarse con Mao Zedong el año 71, 72, 73, 74 y 75 para luchar contra la Unión Soviética. Y creando escisiones en los partidos, ahora he mencionado el PCdo Brasil, es una de las pocas escisiones que valió la pena del desastre que hizo China en el movimiento comunista internacional, ¿no? Podría citar algunos ejemplos, pero no me voy a alargar demasiado. Ahora, China existe como país gracias a la experiencia soviética. Eso punto primero. Los planes quinquenales, la creación de la industria pesada no se hace en China sin copiar directamente del modelo soviético. Y Mao Zedong, antes de que se hiciese maoísta, es decir, cuando era comunista, marxista-leninista, años 30, 40, 50, hasta el año 66, que derivó en la negación de sí mismo, Mao Zedong en una carta escribe, quiero decir con claridad, no es que nosotros estamos inventando nada nuevo, es que nosotros copiamos del modelo soviético y estamos muy contentos de copiar. O sea, ese discurso nacionalista que yo escuché mucho en Venezuela, el socialismo nuestro, bueno, el socialismo nuestro tiene que aplicarse a una realidad que cambia de cada sitio, pero hay unas aportaciones universales de la ciencia social, que es el marxismo-leninismo, como decía el filósofo Núñez Tenorio, que uno no las puede manejar
a libre albedrío, porque de lo contrario nos encontramos con la situación en Venezuela que no es positiva, que no es positiva. Entonces Mao Zedong dijo, nosotros copiamos y estamos orgullosos. Es decir, la industria pesada que permite sacar a China de la desgraciada situación de profundo atraso que tenía, solo se resuelve copiando la implantación en China de la industria pesada que el Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética ha construido desde el año 29-30 hasta el año 39. Hay esa aceleración de la historia, la creación de una base industrial es la que permite derrotar a los nazis y hacer de la Rusia, que era el país europeo más atrasado, no el del mundo, el más atrasado del mundo casi era China, el año, en aquellos años, pero la Unión Soviética, sí, la Rusia zarista, salió de su atraso feudal a través de los planes quinquenales, a través de la industrialización colectivista dirigida por el partido y además dirigida de una manera democrática. Eso es lo que explica el éxito económico de China. Luego China ha tenido su periodo de apertura y de desarrollo y de modernización y ya nos encontramos con otros avances que no se dieron en la Unión Soviética, ¿no? Pero eso por un lado. Y por el otro, el Partido Comunista Chino ha hecho lo que yo, pero yo soy un grano en el universo, una mota de polvo en el firmamento. Pero China ha puesto su Academia de Ciencias, que ya es una cosa seria, a estudiar por qué cayó el socialismo soviético para no repetir esos errores. Entonces, en los años 90 y hasta hoy, las sucesivas direcciones chinas han tenido como objeto de estudio qué errores cometió el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Porque es que además el traidor Gorbachev trató de implantar la contrarrevolución llamada perestroika a China. Y eso fue en el año 1989 lo que los chinos llaman los sucesos contrarrevolucionarios de la plaza de Tiananmen, ¿no? Donde la juventud, una parte de la juventud, infiltrada por la parte de derechas y perestroikista o gorbachoviana del partido, trató de sacar al partido del poder y llevar a China al capitalismo, ¿no? Y eso el partido lo frenó. O sea que China ha girado en torno a la Unión Soviética, China no cumple la función benéfica que solidaria, internacionalista, que cumplió siempre la Unión Soviética en contra de sus propios intereses, pero por lo menos la China de hoy no es tan terriblemente negativa como la China de la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, que ni fue revolución, ni fue cultural, ni fue proletaria. Y si no, pregunten en Angola, pregunten en el Ecuador, pregunten en Colombia, pregunten en algunos otros sitios, que pregunten en Camboya, por ejemplo, Campuchea, qué hicieron los ultramaoístas chinos. Por lo menos no estamos en el peor de los escenarios, pero habría que pedir a los camaradas chinos más protagonismo en la ayuda a los pueblos, más protagonismo en la lucha contra el imperialismo, más apoyo a las luchas por la paz y por el socialismo en el mundo, ¿no? Eso diría, ¿no? Perdón si me Muchas alargué mucho. gracias. No, muchas gracias por su respuesta. Adelante, compañera Carmen Huerta. Compa, me contestó la pregunta antes de tiempo. Yo le quería justo preguntar qué papel había tenido la perestroika en la caída de la Unión Soviética y realmente, pues a mí nunca me convenció Gorbachev. Yo me quedé convencida hasta Brezhnev más o menos, pero de repente, incluso la embajada de la URSS nos dejó de mandar el boletín de la URSS a todos los que estábamos suscritos en esa época, porque mis padres siempre lo recibieron y nosotros también. Y dejamos de tener contacto con la embajada a raíz de Gorbachov. Entonces sí le quería preguntar un poquito más de ampliación sobre Sí. sobre el tema.
Bueno, pasó lo impensable, ¿no? Y es que el enemigo entró de la mano de Gorbachev al centro del poder político del socialismo, ¿no? Yo me he basado en algunos trabajos de historiadores rusos actuales, traducidos al francés por una camarada francesa rusófona, que son sorprendentes, ¿no? Gorbachev es un hombre que se pasó la vida engañando, pero también hay que decir que los órganos de seguridad del Estado habían sido debilitados y no fueron capaces de frenar la incorporación al corazón del poder político de un elemento muy dudoso como era Gorbachev. Se ha sabido, por ejemplo, la fuente que cito ahí señala que el niño Gorbachev, con 8 o 9 años, fue comprado por los militares alemanes que ocuparon su país, ¿no? Pero aún así, esto le fue perdonado, se fue ocultado, su alma de traidor, y terminó por ser condecorado como trabajador modelo y hacer su carrera dentro del partido, dentro del partido. Pero yo me fijo en algo, hay datos contrastados y fuentes bastante objetivas que señalan la gravedad del caso del jefe ideológico que nombró Gorbachev, que era Alexander Yakovlev. Alexander Yakovlev. Este sujeto era uno de los jóvenes que había sido promocionado por la política que impuso el secretario general Nikita Khrushchev en el 20 Congreso del PQS, en el que se revisó algunos elementos importantes del marxismo, como que, por ejemplo, el partido dejaba de ser el partido de la clase obrera para ser el partido de todo el pueblo. Y era previsible, era posible una evolución pacífica al socialismo en la humanidad entera, no eran necesarias las revoluciones y algunas otras cosas parecidas. Y encima, este Khrushchev debilita la confianza de las masas soviéticas en el socialismo a través del famoso informe secreto sobre Stalin. Bueno, entonces emerge este joven Yakovlev como una joven promesa que cayó en gracia a un dirigente que yo os he mencionado antes, que era Andropov. Andropov es a su vez el alumno de uno de los grandes dirigentes comunistas soviéticos y finlandeses, que era Otto Kuusinen. Ustedes habrán visto, y si no los habrán visto, búsquenlos en las librerías de viejo. Hay un sitio en Distrito Federal, una amiga que yo tuve me dijo, hay una librería, un almacén donde se encuentran todos los libros que se han publicado en castellano. Y de hecho esta persona me trajo el capítulo número 3 de la editorial Progreso de Moscú de obras escogidas de Marx y Engels. O sea que ustedes vayan a buscar no sé si es Tepito, no he estado nunca en su bello país, pero seguro que encuentran unos trabajos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética firmados por este gran dirigente que se llamó Otto Kuusinen, que no es un nombre ruso, sino finlandés. Otto Kuusinen es el padre político del gran camarada Andropov, y Andropov toma bajo su protección al señor Yakovlev, al joven Yakovlev, hasta que se da cuenta de que este Yakovlev está entrando en una dinámica ideológica socialdemócrata y en el fondo antisoviética y anticomunista, y lo aparta de elementos del poder. Lo que pasa es que algo sorprendente es que en vez de ponerlo, yo no sé, de cónsul o de aduanero en las Islas Kuriles o en el Polo Norte, o de ponerlo al frente de cualquier tarea inofensiva para el socialismo, lo mandan de embajador a Canadá. Jacob lo mandan embajador a Canadá durante 10 años nada menos. Y hay muchas sospechas de los actuales rusos, que son mis fuentes. Yo no soy novelista, no soy capaz de inventar cuentos alambicados, yo soy capaz de leer las fuentes, de analizarlas, de procesarlas, y dicen que en estos 10 años fue claramente puesto a disposición primero de la inteligencia canadiense al servicio, lógicamente, de la inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA. Y se convirtió en un elemento durmiente al servicio de los norteamericanos. Y Gorbachev
cuando llega, después del fallecimiento del camarada Chernenko al poder, se convierte en el responsable de ideología. Y el Servicio de Seguridad soviético había avisado a las autoridades soviéticas que habían detectado mensajes a Yakovlev de la CIA diciendo: ahora esperamos mucho de ti. Ahora es cuando te tienes que activar. Porque la inteligencia norteamericana actúa en el largo plazo. Actúa un poco como los chinos, ¿no? Los chinos para el bien y estos para el mal. Y tienen a su gente durmiente para activarlas cuando el momento les es propicio. Miren, yo les he dicho que yo fui un suscriptor de la revista Tiempos Nuevos, que venía en papel de estraza, pero con documentos y con artículos muy interesantes. ¿Saben? Me molestó y me disgustó tanto el carácter anticomunista y antisoviético de la revista Tiempos Nuevos, que en un gesto de ira un poco juvenil quemé toda la edición de todo lo que durante años había estado recibiendo. ¿Por qué? Yakovlev había conseguido hacer de los órganos de educación política del pueblo soviético órganos antisoviéticos. Sí, ahí estamos no solamente ante una victoria del enemigo, sino ante un grave error de debilidad de la seguridad soviética. Porque en base a la teoría Estado de todo el pueblo, se había debilitado la estructura de dictadura del proletariado, que es la manera que tienen los estados socialistas de defenderse mientras exista un imperialismo tan salvaje, tan inhumano y tan bárbaro como el que hoy dirige un tal Donald Trump. No sé si habéis oído hablar de él, ¿no? Que Desgraciado. existan salvajes y criminales como este individuo, los estados que quieran garantizar su soberanía o toman la vía de la dictadura democrática, como dicen en China, que es dictadura democrático-popular, o se ponen al servicio como colonias del imperialismo. Entonces, la noción de Estado de todo el pueblo debilitó el esquema de dictadura del proletariado y eso permitió que la CIA pudiese tener a un agente suyo en el buró político del partido encargado de construir la ideología. Y como nos dijo, yo era en los años 90 un estudiante de sociología, nos vino un profesor ruso y nos dijo, ese era un sistema ideocrático. Es decir, tú destruyes la idea que vertebra el socialismo soviético y te cargas el sistema. Eso fue la perestroika, dirigida por traidores y por enemigos. Traidores y enemigos que a veces se llenaban la palabra, se llenaban el texto con grandes invocaciones al marxismo-leninismo. Eso le pasó al número 3 de la contrarrevolución, que era un georgiano que se llamaba Eduard Shevardnadze. Eduard Shevardnadze, que fue ministro de Exteriores de Gorbachev, yo leía los artículos de la revista internacional, probablemente la hayan recibido ustedes en los 90, se llamaba, quizás en América Latina era una revista que se llamaba la Revista por la Paz y el Socialismo, en la que se expresaban los partidos comunistas. Mi partido de entonces, que se llamaba el partido, eh, en vasco era Herriko Alderdi Socialista Iraultzailea, Partido Socialista Popular Revolucionario, pero un partido marxista-leninista vasco y prosoviético. Por supuesto, no íbamos a ser pro-norteamericanos. Nosotros recibíamos Tiempos Nuevos, yo recibía el paquetito que venía desde Praga y me leía lo que decía Shevardnadze. Tú leías a Shevardnadze y era mucho más comunista que el más comunista del mundo. Pero en realidad es otro problema que tuvo una parte de la dirección soviética, gente que ocultaba su falta de fe en el socialismo con un lenguaje ampuloso y no conectado con la realidad, ¿no? Eso es otra cosa que hay que poner. Y ese trío, Atención. Shevardnadze, Gorbachev y Yakovlev, dos rusos y un georgiano, son los que dirigen el proceso político de destrucción de la Unión Soviética que se llamó Glasnost y Perestroika, así resumidamente. Gracias. Ujú. Muchas gracias. Pues tenemos tres manos levantadas. Por favor, compañera Guillermina Miranda, después Rebeca. Hola compañeros, buenos días a todos. Estuve en la Unión Soviética en el año de 1988. Estuve 6 meses en la escuela de los Consomoles, una escuela internacionalista que
además de enseñarnos marxismo, leninismo y otras cosas más, nos invitaban a conocer el socialismo en carne propia. Entonces yo, cuando estuve en la Unión Soviética, que tuve la oportunidad, pues vi cosas maravillosas, maravillosas a pesar de que, bueno, ya gobernaba Gorbachev, pero todavía no sucedía la trágica, porque para mí es una tragedia mundial que haya caído el socialismo en la Unión Soviética y como líder del bloque socialista es una tragedia mundial. Mundial porque ahora las guerras, el genocidio, el sionismo por parte del imperio, de todos los países que resisten a todas estas cosas horrendas, no existe un contrapeso como existía antes, que existía antes cuando existía la Unión Soviética y el bloque socialista. La solidaridad con los pueblos, como bien decía el compañero escritor Ejido, la solidaridad con los pueblos pobres que resisten era inmensa, inmensa, incluso compañeros que iban a la escuela de los Consomoles. Ellos habían estado, por ejemplo, de El Salvador, de Nicaragua, que estaban en la guerrilla. Ellos iban porque los operaban muchas veces de los ojos, de una esquirla que tenían en un pie, etcétera, etcétera. Entonces, aparte, pues la solidaridad con todos los países que existía y pues que nos sentíamos abrigados por la Unión Soviética, pues bueno, todo eso terminó, terminó. Ahora, pues hay muchos países que sufren las atrocidades del imperio y pues ya no está la Unión Soviética para ayudarnos, pero y bueno, los que somos marxistas, los que tenemos el humanismo, pues hacemos lo que se puede, no lo que quisiéramos, lo que se puede. Entonces, pues esa es mi participación, compañeros. Gracias. Gracias, Guillermina. Muy bien. Rebeca, no sé si tú también quisieras seguir con los comentarios y ya No, ahorita al pues, compañero Ejido le pues damos si la voz. levanté la mano es porque sería un placer poder comentar algo. Primero que nada, gracias al compañero Ejido por hacernos este recorrido, aunque yo me quedé con las ganas, ¿no? Yo hubiera querido como más detalle, pero bueno, el tiempo tampoco ayuda. Quiero también compartir que mi acercamiento a la Unión Soviética fue muchas veces en la rama industrial. Como estudiantes se organizaban, como estudiante desde la Alemania socialista, se organizaban esas brigadas internacionales y yo me apuntaba a todas en vacaciones cuando se podía. Y fui varias veces a trabajar cuando los obreros rusos o soviéticos estaban de vacaciones. Y era impresionante porque después de las fogatas de la noche anterior te ibas a trabajar como cualquier obrero. Nada más que a veces yo me estaba quedando dormida y por poco me llevo el pecho con una máquina, ¿no? Pero varias veces. Eso me enseñó tanto de este sistema que ahora la Alemania capitalista pretende implantar en algunos países como México, el llamado sistema dual, que no les está prendiendo del todo y si les prende es en un ámbito de la propiedad privada, obviamente. También tuve muchos amigos soviéticos viviendo en Alemania y admiré su cultura. Entonces, todos sabían inglés, todos hacían yoga, todos eran vegetarianos o sabían cómo alimentarse. A mí me tenían impresionada, pero sobre todo la emotividad gran rusa que sigue siendo la del Gran Oso. Estos países eslavos, puedo también admitir algunos
amigos polacos que yo conocí, que tienen esa sensibilidad exquisita para tratar a los otros con mayúscula. Yo me sentí ampliamente acogida. A mí me querían mucho porque, bueno, entre árabes y rusos parecía yo de los suyos y yo disfruté de eso, ¿verdad? Dijéramos que lo capitalicé. Bueno, la pregunta concreta, querido compañero Ejido, es el tema este de la lucha por el paz y el socialismo. ¿Cuál será en relación a esta coyuntura que estamos viviendo de las guerras, no solo la de Ucrania, sino la de Irán? ¿Cuál es, en pocas palabras, cuál es en realidad la correlación de fuerzas que tiene Putin a su favor actualmente? Porque no es fácil, está él dando la cara por conciliar, por mandar petróleo a Cuba, pero ¿qué tanta oposición o favor puede tener dentro de su propia tierra? Y la otra también dijéramos de manera sesgada, en relación a China, si bien como dices tú, que no hay un protagonismo más subrayado, yo te puedo decir que no a la manera occidental, pero yo cada vez que oigo discursos o funcionarios en el Consejo de Seguridad y en otros espacios internacionales, yo oigo siempre un estilo que podríamos llamar confucionista o budista, en el sentido de que queremos el bien para todos y nosotros no agredimos ni maltratamos a nadie. Eso es una manera también de su estilo internacionalista. La verdad es que me tienen también muy impresionada. Y hasta aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias para que sigan otros. Muy Gracias, amable. Rebeca. Adelante, compañero Ejido, por favor. Miren, quisiera decirles rápidamente 4 cosas. La primera, yo también visité la Unión Soviética agosto del año 90 con un grupo de compañeros vascos, un poco por nuestra cuenta, pero visitamos Moscú, visitamos Leningrado y visitamos Riga, ¿no? Y como dice la compañera que estuvo unos años antes, eso era un lugar maravilloso, solo que nosotros veíamos que se caía el socialismo. No había una fuerza para levantar al pueblo y defenderlo. Bueno, lo segundo que quiero decirles, si se ha quejado la compañera de que he sido demasiado sintético y resumido, bueno, yo les hago una propuesta, por supuesto, gratuita, con la economía de mercado en la que vivimos hay que considerarlo. Yo les mando a ustedes a la dirección de la Escuela de Cuadros del PPSM el libro. Si les gusta, yo les ofrezco un curso ordenado con PowerPoint sobre lo que digo en el libro. No puedo ofrecer más, pero tampoco menos, porque la Unión Soviética realmente es mi país de corazón. Y yo soy huérfano de ese país y es para mí un deber de desarrollar con más calma y más metódicamente para quien quiera lo que yo explico por escrito aquí. Como no, el libro no se publica en México, pues ustedes evalúen la posibilidad de contar conmigo para eso, conmigo cuenta. Lo que dice esta compañera respecto a Putin, respecto a Rusia, diría, Rusia no es la Unión Soviética, Rusia a veces es la negación de la Unión Soviética, ¿no? Para entender a Rusia y para entender el apoyo que tiene Putin, hay que entender el trauma horroroso que causó la contrarrevolución contra el pueblo ruso. Es decir, la población rusa en el momento del capitalismo entrante cayó porque todos los servicios sociales fueron destruidos, el empleo fue destruido, la sanidad pública fue destruida, se disparó el alcoholismo, el poder nefasto de las bandas criminales que existían lamentablemente en la época soviética, pero estaban totalmente bajo el control del Estado, y luego de las guerras civiles. Entonces, el país entró en un bucle de pérdida de natalidad del que todavía la Rusia capitalista no ha salido. Es decir, todavía es un país que tiene un defecto de población, tiene un problema demográfico porque habita en el país más extenso en kilómetros, en hectáreas, en áreas del mundo, ¿no? Pero el pueblo salió tan traumatizado que este dirigente, sobre la base
de restaurar el país, la dignidad del país, incluso en condiciones de preeminencia del sector privado de la economía, de control absoluto del sector privado de la economía. Toda la economía soviética fue privatizada y Putin no es ningún tipo de comunista, sino es más bien un anticomunista. Y es más bien un traidor tanto al Partido Comunista en el que militó como al órgano de seguridad al que sirvió. ¿Sí? Pero goza del apoyo porque no quiere la gente rusa volver al horror que vivió. Y luego la gente rusa apoya la guerra de defensa nacional lanzada contra la banda de criminales neonazis banderistas. Yo descubrí en la revista rusa quién era Stefan Bandera. Es un asesino nazi que fue protegido por los occidentales después de haber cometido el asesinato de miles y miles de niños y de personas de las diversas comunidades nacionales de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos banderistas han sometido a la población rusófona de Ucrania y el pueblo ruso ha apoyado la guerra que se lanza en el 2022 y no en el 2014, ¿no? Entonces, diría que esta guerra está consiguiendo paralizar los esfuerzos internacionales de Rusia en nada que no sea enfrentarse a los países de la OTAN para evitar que Ucrania se convierta en un centro de agresión militar y nuclear contra Rusia. Es decir, les sugiero un libro que se llama El Gran Tablero Mundial, de uno de los principales teóricos del imperialismo norteamericano, llamado Brzezinski, nombre polaco, no es por casualidad. De Polonia han salido grandes anticomunistas y grandes agentes al servicio del imperialismo. En ese libro, este teórico al servicio de Carter y al servicio de Obama y de Clinton plantea que quien domine Euroasia dominará el mundo. Y para dominar Euroasia hay que controlar a Rusia. Y desde Ucrania se puede controlar y desmembrar a Rusia. O sea, contra lo que está luchando el gobierno ruso y el pueblo ruso con mucho esfuerzo desde hace 4 años es contra el plan del imperialismo norteamericano de utilizar a la segunda antigua república socialista soviética, que era Ucrania, que tenía 60 millones de habitantes, hoy creo que tiene 20 millones de habitantes o algo así, para destruir a Rusia, ¿no? Pero Rusia no tiene capacidad, no ha tenido capacidad para defender a Siria, que era su gran aliado. Sí tuvo capacidad para evitar que el terrorismo organizado por la CIA, el islamoterrorismo, que estuvo a punto de destruir la República Árabe Siria en el año 2015, fuese contenido por el esfuerzo militar de Rusia. Pero no ha podido Rusia evitar que en el 2024, en diciembre, este gran país árabe cayese en manos de la barbarie islamo-terrorista. Barbarie creada por el presidente Carter y por el presidente Reagan y por Brzezinski para destruir los países árabes y musulmanes de orientación independiente, antiimperialista o incluso socialista. Cuando les oigan ustedes hablar de Al Qaeda y compañía, acuérdense de la Operación Ciclón, construida para destruir el poder de los comunistas en la República Democrática de Afganistán y luego el poder militar soviético que vino en ayuda generosa de la República Democrática de Afganistán, como fue generosa su ayuda a nuestra República Democrática Española el año 1936, 37, 38. Pero Rusia está ahí neutralizada como un factor de paz, así lo veo yo, ¿no? Tampoco ha sido capaz de ayudar con eficacia a Venezuela en este 3 de enero en el que la barbarie imperialista secuestró a un presidente en ejercicio y se puede decir que destruyó la revolución bolivariana y se está robándose el petróleo y el oro cuyos beneficios por la venta van a cuentas que controlan la OFAC, que controla una institución norteamericana. Venezuela está en riesgo de desaparecer como país, entre otras cosas porque no hay una Rusia capaz de ser tan generosa como lo fue con Siria o como lo fue
la Unión Soviética con Afganistán y con España y con China y con los pueblos africanos y con Cuba y con la mayoría de la humanidad que necesitaba solidaridad, que hoy no tienes solidaridad prácticamente de nadie. Es verdad que si comparamos al discurso, vamos a decir, cavernario, bárbaro, yo no sé, neandertal, de los representantes del trumpismo en las instituciones internacionales, cuando oyes hablar a un chino, pues es una música celestial confuciana. Yo también, yo pasé un año de mi vida en China, ¿sí? Un mes en la gloriosa Unión Soviética y un año fui profesor de español en la Universidad de Jilin, ciudad Changchun. Si ustedes han visto, no sé si han visto El último emperador, que es una película muy bonita, se filmó en la ciudad de Changchun, por cierto. Bueno, es igual, perdonen mis rollos. El caso es que los chinos se fundamentan en un confucianismo y en el marxismo. Y el confucianismo no es creer en Dios. Dios es como una especie de invento de la humanidad de hace 10.000 años y todavía en mi ciudad están muy contentos porque empiezan a hacer procesiones. Bueno, yo me acuerdo de los cristeros mexicanos, ¿no? Y me acuerdo de Akenatón. Me parece que ya es la hora de pensar en la razón y de hacernos confucianos, porque Confucio plantea que el hombre tiene que ser el ser humano, hombre, mujer, tenemos que ser buenos, decentes y morales. Buenos, decentes y morales y no joder al vecino. Perdónenme la grosería no muy académica, pero muy necesaria. Y esa es la filosofía de base del pueblo chino, que si a eso le acompañamos el marxismo-leninismo, sale un pueblo maravilloso. Yo lo que digo es, en comparación con lo que hizo la Unión Soviética, China podría hacer más y hace poco, porque el confucianismo tampoco es el internacionalismo proletario, que es un paso mejor, un paso más adelante que ha dado la humanidad y que sí cumplió a cabalidad la Unión Soviética. Y nosotros necesitamos de una China que sea capaz de meter en cintura junto con la Organización de Cooperación de Shanghái, el movimiento de los no alineados, lo que haya todavía de BRICS, lo que haya todavía de bloque ALBA, si es que eso existe, capaz de meter en cintura a los que están haciendo, a los que están poniendo a nuestra humanidad en peligro inminente de desaparición. Esa es un poco la explicación, los 4 puntos que quería explicarles y perdónenme que me alargue tanto. Muchas gracias. Por favor, Madel, adelante. Sí, muchas gracias, compañeros. Miren, ahí me tocó, gracias a la Juventud Popular Socialista, estar en 1985 en Moscú. Ay, permítanme tantito. En la Escuela del Komsomol y en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Entonces, en principio quería hacer un comentario de lo que, algo un poco anecdótico tal vez, y luego unas preguntas al compañero ponente. En cuanto a la cuestión económica, claro que los que estábamos ahí, muchas cosas nos asombraban, aparte de la historia que ya conocíamos del desarrollo de la URSS. Pues ver, ¿cómo se llama en principio? El internacionalismo que permaneció, ya lo mencionó Rebe, simplemente tener la Universidad de Lumumba, la Universidad de los Pueblos, la Escuela del Komsomol, y otras instituciones donde participábamos, personas de Latinoamérica, ¿no? Nos apoyaron mucho en ese tiempo. El haber, pues realizado también los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes. El Komsomol era una organización juvenil fuerte también, el Quemó, que era como el CREA aquí en México, y resaltaba también, bueno, a mí me llamó la atención todos los institutos de investigación que tenían. Visitamos un centro oncológico muy interesante, la atención a la niñez, teníamos visitas al Palacio de los Niños. ¿Qué otra cosa? La buena calidad de vida, por ejemplo, de los trabajadores, las obreras de la construcción. Conocimos unas obreras así, fuera de todo protocolo, fuera de todo lo oficial. Vimos que tenían su vivienda, que tenían buen salario, que tenían todas sus prestaciones y cuestiones básicas para trabajar, que como mencionaron, hablaban varios idiomas, además de su idioma natal. Entonces era una serie de detalles que nos reflejaban el desarrollo
y nosotros pues estábamos pues asombrados también en principio, ¿no? Aún así, algunos comentarios de la gente de a pie de allá comentaban, por ejemplo, que por qué el gobierno ayudaba tanto a los latinoamericanos o a otros países, que mejor esos recursos se los dieran para el pueblo, ¿no? De la Unión Soviética. Había unas contradicciones también entre los trabajadores, por ejemplo, los maestros o algún otro trabajador contra los que mencionaban, contra los privilegios, decían que tenían los obreros, los mineros, ¿no? Pues claro, porque se privilegiaba ese tipo de trabajo, digamos, productivo, entre comillas, de ese tipo de trabajadores. Entonces, sí, por comentarios se reflejaba cierta contradicción. Lo del alcoholismo que ya mencionó este compañero, incluso algo que me llamó la atención en una entrevista que tuvimos con un comité provincial del Consomol, no recuerdo bien el lugar, nosotros le preguntábamos que cuál era el principal problema de los jóvenes en esa provincia y nos dijeron, la administración del tiempo libre, tenemos que promover cómo los jóvenes pueden aprovechar su tiempo libre y nosotros con cara de asombro dijimos, no, como que no nos la creíamos que nos dijeran eso, ¿no? Después de todos los problemas que tenemos acá en México y en Latinoamérica, que nos dijeran eso. Pero bueno, eso nos comentaron. Ahora, a lo que voy, de las preguntas al compañero, nos mencionó varias cosas como causas. Claro que es una cosa muy compleja. ¿Por qué cayó la URSS, no? Mencionó que había un ataque al interior del PECUS, campaña incluso habló de asesinatos de camaradas dirigentes, la infiltración de reaccionarios en el PECUS y pugnas internas y bueno, varias cosas, ¿no? Em, Me gustaría que si nos pudiera comentar algo. Sabemos que con Gorbachev, por ejemplo, pues sí, claro que fue la perestroika, que que prácticamente eliminó el control del Estado hacia la producción, a las ramas de la economía, eh, provocando la liberalización de la economía. Incluso hay un punto que por ahí, no me acuerdo qué documento vi, que algunas fábricas ya no estaban controladas por el Estado, las pasaron a manos de los trabajadores, se hicieron como tipo cooperativas, pero también en el comentario de ese video, me acuerdo, o un documento, decía que los trabajadores, claro, entonces ya se perdía el control del Estado y se empezaron a hacer, digamos, privatizaciones individualistas de las ganancias de las empresas. Pero antes, y luego con Yeltsin, pues vino a coronar esa destrucción en lo económico en cuanto a la economía centralizada, ¿no? Y las ganancias con distribución social. Pero mi pregunta es si antes de Gorbachov hubo algún preámbulo que nos dijera, alguna señal en cuanto a la economía que pudiera haber provocado también o facilitado eh, que las políticas de Gorbachov después prendieran y se quitara el control del Estado y finalmente la economía centralizada. Es una pregunta. Y la otra, si me permiten, el surgimiento de los nacionalismos o de los movimientos nacionalistas después del 1990, creo que con Lituania empezaron, antes de la disolución de la URSS, hubo antes algunos movimientos de ese tipo, porque me parece que yo creo que han de haber tenido unos antecedentes culturales anteriores, porque como que se vinieron como fichas de dominó cayendo todos los movimientos independentistas y realmente cuál fue la contradicción que facilitó esos movimientos independentistas y la destrucción de la misma URSS. Espero haberme dado a entender. Muchas gracias. Bien. ¿Me, me dan permiso para responderla? Claro que sí, compañero, Gracias. adelante, por favor. Mire, es un tema complejo. Estaba para buscar la página en la que yo explico los datos sobre la economía soviética que recibe Gorbachev, que era una economía, vamos a decir, bastante pujante, ¿no?
había problemas de abastecimiento, en algunos rubros había problemas derivados de la importación de cereales cuya producción había caído, pero realmente nada que no se podía haber resuelto porque los soviéticos habían construido ya una economía muy poderosa tecnológica que necesitaba enfocarse en una economía más dirigida al consumo, en fin. ¿Qué pasa con la destrucción del grupo Gorbachev, Yakovlev-Shevardnadze, el grupo que tomó el control del partido? Es que sus medidas supuestamente para mejorar el socialismo hicieron la destrucción del socialismo. Por ejemplo, ha mencionado la compañera, la ley de las cooperativas favoreció la privatización de las empresas públicas. Y fue, curiosamente, el Komsomol una parte del partido de la que nacieron jóvenes ambiciosos que consiguieron poner a su servicio las medidas privatizadoras para convertirse en una nueva burguesía propietaria de medios de producción. Un caso muy grave es el caso del ministro soviético del petróleo, Chernomyrdin, que aprovecha para privatizar el Ministerio del Petróleo, que era el que controlaba los recursos inmensos de petróleo y de gas que tenía la Unión Soviética y que sigue teniendo Rusia, y se convirtió en uno de los magnates más importantes, Chernomyrdin. Luego hay otro proceso de privatización que se hace a plomo, es decir, la derecha y los norteamericanos, la derecha dentro del partido, arma a grupos de bandidos que existían en la sociedad soviética. Había un lumpen, pero que estaba controlado. Ese lumpen es armado y se dedica a asociarse con la derecha que viene del Partido Comunista para privatizar las empresas públicas, matando a los jefes de la economía pública, pero matándolos directamente. Es decir, una asociación entre el crimen organizado y los capitalistas liberalizadores, ¿no? Mire, hay un analista norteamericano hoy famoso porque tiene posiciones críticas, Jeffrey Sachs se llama. Este individuo fue el teórico de lo que llamaban el shock económico para privatizar toda la economía soviética y Rusia. Porque Yeltsin, una vez que consolida su poder en Rusia, destruye, junto con un traidor que dirige Bielorrusia, que fue afortunadamente sacado del poder, y con otro traidor que dirigía Ucrania, Leonidas Kravchuk, puesto por Gorbachev, los tres dirigentes de las tres repúblicas deciden que ya la Unión Soviética deja de existir, lo cual es una traición. Y con esto respondo también a la segunda cuestión, las independencias. Le voy a decir lo siguiente, marzo de 1991, apremiado por las circunstancias de la inestabilidad que está creando la perestroika, el mismo Gorbachev convoca a todas las repúblicas soviéticas a un referéndum para decidir si quieren seguir viviendo juntas o si quieren cada república soviética separarse y hacer un estado independiente. Estoy hablando de marzo de 1991. Hubo Armenia, que ya estaba en manos de los nacionalistas burgueses, que llevaron a Armenia a la catástrofe en la que está hoy. Creo que también las tres repúblicas bálticas, en manos de los neonazis, pero puestos paradójicamente en el poder, y esto es algo inaudito, por el señor Yakovlev. Es decir, el número 2 de la Unión Soviética fue a Lituania, Letonia y Estonia para pedir a la derecha, que se estaba construyendo, que crease frentes populares para hacer oposición a su gobierno. Y restauraron la memoria a los dirigentes que habían llevado a esas tres repúblicas a la alianza con Hitler entre el año 40 y el año 1945. Entonces fue Yakovlev el que crea frentes populares que son frentes antipopulares. Entonces, menos en 4 o 5 repúblicas,
en todas el resto de las repúblicas, y creo que eran 17, si no me equivoco, se produjo el referéndum. El resultado que nadie cuestionó, en el que la menor parte de la población de una república se manifestó a favor de seguir unidos como Unión Soviética, fue el de Rusia, con el 75% de la población que quiso seguir estando en una federación socialista multinacional. Rusia, 75% dijo sí queremos Unión Soviética, y el resto o se abstuvo o dijo que no. Ucrania, el 80%. Pero le voy a decir una cosa, todas las repúblicas musulmanas, que eran Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y creo que me olvido otra, votaron que querían seguir siendo soviéticas entre un 90 y un 95%. Los pueblos musulmanes de la Unión Soviética son los grandes constructores del socialismo soviético, porque saben que es el socialismo soviético el que ha construido sus naciones y ha dado derechos y ha permitido el desarrollo económico que ni el zarismo ni otras civilizaciones le permitió desarrollar. Eso marzo de 1991. Pero en agosto de 1991, el que es presidente de Rusia prohíbe el Partido Comunista de la Unión Soviética, que ha intentado salvar el socialismo en la Unión Soviética. Y el Partido Comunista, que dirige la sociedad, es prohibido, es intervenido, es perseguido, es reprimido, el ejército es prácticamente desmembrado, los órganos de seguridad también. Hay elementos de los órganos de seguridad que traicionan, lo vuelvo a repetir, uno de ellos es Putin, y lo dicen sus compañeros, que tiran al suelo el carné del KGB. Y ya para diciembre de 1991, cuando Yeltsin disuelve la Unión Soviética, no hay una fuerza capaz de preservar la voluntad política de los pueblos soviéticos, no de ser independientes, sino de pertenecer a la Unión Soviética, porque pertenecer a la Unión Soviética era la garantía de su soberanía, de la paz y del desarrollo. De manera que los pueblos musulmanes asiáticos y del Cáucaso echaron para atrás mucho más que los pueblos eslavos y son mucho más nostálgicos de la Unión Soviética que los propios pueblos eslavos. De hecho, la revolución triunfa el año 18 y 19 porque los campesinos sin tierra musulmanes no se pusieron del lado de los zaristas, que querían que la tierra siempre fuese privada o fuese devuelta, sino del lado de los bolcheviques, que querían que la tierra fuese una propiedad colectiva de los campesinos sin tierra. Entonces, la Unión Soviética, en mi opinión, es una alianza de ideología no atea, sino de alianza entre los musulmanes y los ateos comunistas. Entonces, es desde fuera y desde la traición del grupo Gorbachev donde se alienta una independencia que los pueblos, vuelvo a repetir, musulmanes, nunca quisieron. Y esos estados, vuelvo a repetir, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, nacieron como estados fallidos y estados muertos, que no cuentan nada en la política internacional y que han sido un nido de terrorismo islámico, de contrarrevolución, de drogas, de inestabilidad, de migración. Vino una catástrofe. El capitalismo para esos pueblos significa una auténtica catástrofe, ¿no? O sea que el independentismo, el nacionalismo burgués, el separatismo anticomunista vino alentado desde la dirección del Partido Comunista, que había gozado de un gran prestigio popular, porque nunca hasta Gorbachev, desde Lenin, Stalin, Malenkov, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, ninguno de los máximos dirigentes soviéticos eran traidores al pueblo, a la paz y al socialismo. Entonces los pueblos no estaban preparados políticamente y no tenían experiencia de que fuese el secretario del partido, que era una cosa muy importante, no Dios, no Alá, no. El secretario del partido encarnaba el bien. Y lo dicen en un libro un explorador francés. Los musulmanes soviéticos creyentes
Y las autoridades religiosas musulmanas le decían a ese señor Vincent Monteil, que tiene un libro que se llama Les musulmans d'Union Soviétique, dicen, los dirigentes del partido no creen en Dios y no estamos de acuerdo porque nosotros creemos en Dios, en Alá, pero hacen lo que dice Dios y lo que dice el Corán porque practican la justicia social. Ese era el nivel de relación que había entre los pueblos, incluso los religiosos que no eran ateos, como era el partido, por supuesto, en su identificación con la justicia social. Le salió bien a la CIA separar los pueblos y les voy a decir, es lo que quieren hacer en China y es lo que quieren hacer en Irán. Separar a los pueblos y lo que quieren hacer en la Federación de Rusia, ¿no? La CIA, con la ayuda de Gorbachev, inventó lo que yo llamo una bomba antropológica. Separar a los pueblos que el comunismo había unido, porque una regla fundamental de la política de las naciones de la Unión Soviética era la amistad entre los pueblos. Eso era un concepto sagrado. Uno puede ser checheno, ruso, mongol, coreano, eslavo, no eslavo, religioso o no, pero estaba unido por la fraternidad soviética, que luego se copió en la gloriosa Yugoslavia, que copió el modelo soviético. Y el eslogan más importante de la Yugoslavia socialista era unidad y fraternidad, que es lo único que yo sé en serbo-croata, pero que probablemente se dijese también en ruso. Bratstvo y jedinstvo, unidad y fraternidad. Ese es el eje de la política de las nacionalidades del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Partido Comunista y de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia. Mientras que el imperialismo occidental, la CIA, los británicos han procurado siempre separar a los pueblos, como hacía Julio César. Divide et impera, divide los pueblos y reinarás sobre ellos, te impondrás sobre ellos. Listo. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que nuestro compañero Amezcua podría coordinar después para la Escuela de Cuadros un taller más que una sesión tipo conferencia como la que tuvimos hoy para la presentación del libro. Pues creo que sí sería valioso tener un taller en donde podríamos leer previamente el material y hacer preguntas más específicas. Entonces, seguramente nuestro compañero Amezcua nos apoyaría en ese sentido para coordinar este taller. No sé, compañero Amezcua, si usted quisiera agregar algo para ya ir cerrando la sesión del día de hoy, sumamente valiosa y pues como vemos, no nos alcanza, digamos, el tiempo para dialogar sobre todas estas circunstancias tan complejas, ¿no? Que tienen que ver con la nacionalidad, la identidad, la cultura, la alianza y la fraternidad de los pueblos y la injerencia de la derecha siempre intentando desbaratar los proyectos que los pueblos con tanto esfuerzo realizan en conjunto. Compañero Amezcua. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho a camarada José Antonio su participación hoy con nosotros. Ha sido sumamente valiosa y pues va un gran abrazo. Ya nos pondremos de acuerdo para otros proyectos y bueno, pues desde ahora esta es su casa, como podemos decir, muy arraigadamente en México y lo decimos de todo corazón, con toda sinceridad. Y bueno, pues seguimos en contacto. Le agradecemos muchísimo y como siempre anunciamos el tema de la siguiente jornada dentro de 8 días. Analizaremos este reciente informe del Comité de las Naciones Unidas sobre personas desaparecidas en el caso de México y por qué el gobierno de México rechaza ese documento. Lo analizaremos el contexto político internacional nacional, el contenido del documento y todos los aspectos relativos. Eso haremos el próximo domingo en la Escuela de Cuadros. Pues, reiteramos el agradecimiento al camarada José Antonio y nos vemos hoy en otro compañero. Un abrazo a todos. Muchas gracias, compañero Amezcua. Ahí en el chat les escribí que
Hay un posicionamiento del partido en ese sentido y se acaba de subir a los distintos chats para que por favor tomen tiempo para leerlo. Y pues nada, solo me resta agradecer al compañero José Antonio Ejido por su valiosa exposición y quedamos pendientes a través de nuestro camarada Mezcua para concretar el posible taller para revisión con más calma y detalle de tan valioso libro que usted escribió. Muchas gracias por su gentileza y les deseo a todas y todos un excelente fin de semana, un buen domingo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Saludos, maestro Ejido. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Saludos.